Someone's always watching me. Someone's always there. Has no face. He hides with the trees. He loves little children when they beg and scream. Ok, no sé cómo empezar a escribir esto a las carreras, todo ha surgido tan deprisa que mi mente se abstiene a canalizar lo que acabo de destripar. No, Jerome no me ha devuelto los mensajes, aunque ese no es el motivo por el que he vuelto a escribir, que él me quiera responder o no es intangible frente a lo que me lleva a regresar a este foro a preguntar. No quiero extenderme más, voy a ir al grano esta vez. He hallado contenido oculto del metraje. No es joda. Hay más metraje oculto dentro del episodio en cuestión, igual de singular que el que Smiling Cherub ya ofrece por defecto. Es muy raro, no por cómo es, sino por lo realmente oculto que está. Si les dijera cómo lo hallé no me creerían, no por nada lo descubrí de forma accidental como el video y el episodio en cuestión. Vaya. Menudos accidentes. Os pondré en contexto. 3 días atrás, me encontraba publicando mi post detallando el hallazgo del video Stanley MP4. Tras hacer públicas las imágenes del video, me dispuse a utilizar un canal propio de YouTube, bastante abandonado, con el único propósito de publicar aquel archivo de video en el mismo, pues es la única red social que utilizo más a diario. Me metí en YouTube Studio, cliqué en la opción de subir video y añadí los detalles que le faltaban para que al menos se viera como un video formal, con un título, un thumbnail, un link hacia el primer post acerca del episodio y un pequeño resumen explicando el hallazgo del mismo, junto a una advertencia por el contenido no apartamento para sensibles. Jerome podía haberme puesto eso a mí desde un inicio, joder. Pulsé en el botón final de subida y allí se quedó el video, con su progresiva barrita de subida junto a un tiempo prolongado de, por lo menos, 1 hora y media de subida. Para ese tiempo yo ya estaba cansado, era muy de noche y quedarme despierto para ver la subida del video no era una opción fundamental para mí, por lo que simplemente me fui a la cama de cabeza, con la confianza de ver el video subido a la plataforma al día siguiente. Al despertar por la mañana como esperarán, me fui a comprobar si el video estaba subido o no, imaginándome los típicos comentarios que llegaría a recibir, ya saben, los sorprendidos por el tema, los traumados por los gritos o los escépticos cuestionando su veracidad junto a todo lo demás. Sin embargo, al abrir la página en mi ordenador, no recibí ni uno de ellos, pues el video no se encontraba por ninguna parte. Entonces decidí meterme a mi canal de YouTube para ver si estaba allí, pero no estaba. Confundido, mi sorpresa llega cuando me doy cuenta de que había recibido un email de parte de YouTube, por lo que me decidí a abrirlo para ver cuál era el problema en cuestión. Lo que recibí no me lo esperaba en lo absoluto. Sin ningún aviso pasado, el vídeo acababa de ser dado de baja por la compañía de la Gran V, más precisamente por una reclamación de derechos de autor. Esto me pilló por sorpresa. Sé que el video en sí es extraño, pero tanto como para que fuera removido de YouTube, ni siquiera por una persona, sino por una compañía como lo es Viacom, esto daba mucho de qué hablar. No solo se quedó en eso, cuando edité las partes del archivo donde se producía el bloqueo la misma Viacom tiró de nuevo el video junto a otro reclamo igual, lo que me hizo sospechar sobre esta nueva situación. ¿Por qué Viacom se molestaría en tirar abajo un video como este? ¿Saben algo respecto al tema? Fue un fastidio, tuve que haber editado el video como unas 3 veces hasta que, tanto la casa de YouTube como la propia Gran V, me dejaran subir el video en paz, sin que me echaran del portón con un peligroso strike sobre mi sien. Estupefacto, pude ver el video reposando en la plataforma, solitario pues al haberse subido así de primeras tanto el número de visitas como el de comentarios era tan nulo como un pozo sin fondo, aunque eso no me importaba mucho, pues lo único que me importaba era que el video fuera compartido al público, por lo que, sin nada que perder, decidí volvérmelo a ver. Simplemente era extraño, aunque lo hubiera censurado en varias partes, no dejaba de ser una incógnita para mí, que esto saliera de una mala comprensión a video era algo demasiado ilógico y no sabía qué más utilidad le podría sacar, que no fuera la que ya conocía.
Aburrido tras repetirlo una segunda vez, estaba por dejarlo y ponerme con otra cosa hasta que llegué a la pequeña sección adjunta de la figura blanca en medio de la nada. En esa sección la figura blanca empieza a preguntar tantas veces aquella frase de Gotham y Problem, que empieza a saturar la pantalla hasta pixelarla y romperla de tanta sobresaturación. Eso en verdad no era lo raro, dentro de lo que cabía, lo que sí llamaba mi atención era lo que había antes de ese evento. En la escena anterior, como puede comprobar en pantalla, la figura blanca empieza a preguntar aquella misma frase, a cada rato, a intervalos diferentes de entre 1 a medio segundo, con la frase apareciendo y desapareciendo constantemente como si alguien estuviera apagando y encendiendo el foco de una luz una y mil veces de manera muy seguida. Esto era innecesario, aunque no entendía cómo pude haberla dejado pasar por alto, puede que fuera por la frustración, pero no recordaba que eso estuviera antes allí. Aún más confundido, tuve de haberme quedado repasando aquella escena por al menos 3 minutos intentando deducir lo que le pasaba, aunque me quemara los ojos de tanto parpadeo visual. No me moví de la pantalla durante un buen rato hasta que, por pura deducción, di en el clavo, no sé cómo, pero lo di al fin. Ese intervalo de tiempo. Ese parpadeo aleatorio que producía la frase. Eso no era una escena puesta porque sí. Eso no era un error de visualización. Eso era un mensaje. Un mensaje en código Morse, para ser precisos. Valiéndome de razón, hice de tripas corazón y apunté los intervalos en los que aparecía y desaparecía la frase como puntos y rayas en una libreta para luego apuntarlas en un traductor ordinario de Morse para ver el texto en mi idioma natal. En cierta forma me sentía intrigado, pues podría haberme soltado cualquier frase sin sentido, las coordenadas hacia un lugar desconocido o cualquier otra cosa que me marcara si no fuera porque, tras refrescar el traductor varias veces seguidas, fui recibido con una única frase: córtame. ¿Cortar? ¿A quién tengo que cortar? Me aseguré que el traductor no se hubiera equivocado, pero en verdad lo era, esa frase era lo que la figura blanca me decía y no paró de rondar por mi cabeza durante todo el día, sobre la pasividad de la tarde hasta llegada la propia noche, mientras me encontraba acostado en el colchón de mi cama, sin poder dormir por las dudas. Era en serio, esa frase no me dejaba dormir, eran las 2 de la madrugada y me mantenía despierto sabiendo que, si ese mensaje había salido del video, algo tenía que referirse con cortarse. ¿Pero a qué se supone que era? Jugué con esa palabra aquella noche. Cuando hay algo que no entiendo o no logro descifrar, empiezo a relacionar palabras con cosas que sé, me presentan hasta dar con la respuesta tras mover mucho los hilos. Todo parece no tener sentido hasta que relacionas una cosa con la otra y con eso te haces un traje. O a lo mejor un trapo. Eso es. Debía de formar un trapo. Córtame. Cortar. Córtame. Córtame. Cortar. Figura blanca. Córtame. Cortar. MP4. Escena. Sección. Figura blanca. Ruido blanco. Problema. Córtame. Cortar. Movie Maker. Ruido blanco. ¿Tienes algún problema? Cortar ruido blanco de Movie Maker. Tenía que ser eso. Si esa figura blanquecina me pedía que la cortara, igual se refería a cortarla donde la encontré la primera vez, en el episodio de Smiling Cherub, no creo que de forma literal, sino usando la opción de cortar escena del Movie Maker. Puede sonar muy rebuscado pensar eso, pero tampoco me quedaba otra, además, nunca tomo una idea por mala hasta que la pongo en práctica, por lo que esa noche hice de novillos para ocultar mi sueño y encendí mi ordenador, abriendo la aplicación antes mencionada. Acto seguido, inserté el archivo que contenía el episodio dentro del programa y recorté, usando la ya mencionada herramienta de cortar, la escena donde comienza la sección de ruido blanco hasta el minuto donde terminaba, dividiendo el metraje en 3 bloques diferentes, la del principio hasta la escena de ruido blanco en sí y el metraje que le sigue a este. Bien, entonces, ya me bastaba hacer clic derecho en el segundo bloque de la sección y así eliminarla del proyecto, si no fuera porque me equivoqué a la hora de hacer clic entre los bloques, cliqueando sin darme cuenta en el tercer bloque de metraje y removiéndolo del episodio original, a una velocidad tan absurdamente feroz antes de que pudiera decir mierda, ese no era imbécil. Genial. Había sin querer eliminado la escena equivocada y ahora debía de repetirlo otra vez, presionando en el botón de retroceso para, esta vez, no ser tan moribundo a la hora de clicar. No me gusta cometer errores tan tontos como este.
Sin embargo, es a partir de aquí donde todo lo básico que conocía sobre informática se queda opacado ante lo que se generó de la aplicación durante esa noche de puro y duro chisme. Sin saber cómo, los 10 u 11 minutos restantes que eliminé fueron totalmente reemplazados por lo que parecía ser un nuevo bloque de metraje, de la misma duración, creciendo lentamente del segundo bloque de metraje junto a una varita verde progresiva que cargaba la nueva sección de manera continua, mientras esta se hacía visible en todo el programa, como cuando intentas mandar un fax, pero el papel se tarda mucho en procesar. Antes de que pudiera procesar todo lo que le estaba pasando, el episodio como tal recuperó sus 18 minutos de duración, con 11 minutos de metraje diferentes a los que yo recordaba. Me encontré sentado allí, con la boca abierta ante lo que el programa acababa de procesar. ¿Qué acaba de ocurrir? Vale, Movie Maker puede funcionar mal a veces, otras es muy complicado de tratar, pero que vaya y genere un efecto de sustitución sobre el contenido eliminado debe de ser tanto una proeza, como una incógnita para el que no se lo espere. No sé. Simplemente eso no se supone que tenga que ocurrir, el programa no funciona de esa forma. Si tuviera que describir cómo funciona, es como cuando una lagartija pierde su cola aposta para distraer al enemigo, se larga de su situación y, a los pocos días le crece una cola nueva, con las mismas proporciones, sin dejar de ser una cola diferente a la que tuvo unos días atrás. Así es como se originó aquel nuevo metraje. Me sobra admitir que estoy bien impresionado. Parece que el archivo en sí es más ambiguo de lo que llegué a deducir la primera vez. Pero bueno, basta de elogios. El caso aquí es que nuevo contenido se había originado del disco y yo me cuestionaba si debía verlo o no, pues recuerden que salió del episodio de Smiling Cherub. No quería repetir la experiencia que tuve viendo Smiling Cherub, mi instinto me suplicaba que cerrara la aplicación y me volviera a dormir, por lo que intenté convencerme de no hacerlo. Sin embargo, mi curiosidad era pícara. Bueno. Esta vez son solo 11 minutos. Esto será rápido. No podía dejarlo ir sin más. Ya me había interesado por el nuevo metraje y nada me podía parar, ni tan siquiera las ganas de dormir. Tenía un compromiso que cumplir y, para la documentación y registro de mi investigación sobre el episodio, no me hice cuestionar a mí mismo por más tiempo, por lo que abrí la opción de pantalla completa, miré tanto a los rincones de mi habitación como la del pasillo, para ver si mi familia seguía durmiendo, me puse los cascos y, sin antes contradecirme, hice clic en el diminuto botón de play del programa, justo en la escena donde desaparece la horda de seres de blanco rellenando la pantalla, una vez más, ajeno a lo que me encontraría. Muy ajeno. Demasiado entusiasta. Estaba por visualizar el contenido oculto que ofrecía Smiling Cherub, contenido que he bautizado con el título que da portada a este nuevo post. El metraje conocido como Buried Angel. ¿Qué nos ofrece el nuevo metraje? Primer acto. Reaparición. La escena comienza tras el zumbido a negro provocado por la sección de ruido blanco, como he mencionado anteriormente. Durante al menos 15 segundos no se muestra nada relevante hasta que, sin previo aviso, un nuevo mensaje en blanco aparece entre la negrura, indicando el siguiente acto del episodio. Mientras tanto. Seguido a esto la frase se desvanece junto al corte en negro y el episodio continúa, esta vez sin estar tirado en la acera ni con un cambio en el estilo de animación, sino con un fotograma de la entrada de Metros Peaceful Cemetery, junto a un día al amanecer, compuesto de pocas nubes a la vista. El ambiente parece tranquilo, aunque me mantengo en alerta ante cualquier anormalidad en la animación, quería permanecer prudente durante la mayor parte del tiempo. Entonces la toma cambia hacia adentro del cementerio en sí, donde se aprecian varias secciones de lápidas, apiñadas una a una frente a las diversas intersecciones que el mismo cementerio daba por conocer. Las hay de muchos tipos. Tanto altas como bajas, algunos con estatuas representando a ángeles y otras con cruces bastante salientes. No se ve ningún indicio de que se vea descuidado y nada o nadie está husmeando por el terreno, hasta se nota una sensación de silenciosa tranquilidad acompañada del canto natural de unos pájaros, lo que me da la sensación de estar caminando sobre un cementerio común y corriente. La escena recorre los ataúdes, mostrando tomas tanto alejadas como ampliadas de los mismos, sin rehusarse a mostrar las inscripciones de varios de ellos, con los nombres de los difuntos que perecieron en aquel pueblo de Colorado.
Había un poco de todo, si te fijabas bien podías reconocer nombres pertenecientes a personajes que perecieron fatídicamente en todos y en cada uno de los episodios que tanto transcurrieron como precedieron a este último. He aquí varios de los que reconocí enseguida. Un ataúd pequeño con el nombre de Philip y Rick Pitt 1992-2002. Otro con el nombre de Larry Fegan, 1988-2002. Los adultos no se quedaban atrás, varios ataúdes grandes portaban los nombres de varios de ellos como el de la maestra de primaria Diane S. Lastraga, 1965-2000, la conductora del bus Verónica Crabtree, 1945-2000, y, por supuesto, el de Jerome McElroy alias Chef 1960-2001. Luego los habían con nombres desconocidos, nombres que no recordaba haber escuchado dentro del show, nombres como los de Zacarías o Paul no eran reconocibles frente a tanta trama alocada. Sin embargo, después se encontraban lápidas que no tenían sentido que estuvieran allí en un principio, ataúdes con los nombres de personajes que, presuntamente, ya habían fallecido. Teorizo que más allá de la temporada 15, pues varios de estos correspondían a personajes que seguían vivos mucho antes de los sucesos de Anno Burgers. Me explico, nombres como los de Betsy Donovan, Terrance Mepesto o hasta el de Jason White se encontraban allí, personajes que se supone que mueren mucho después de la 15ª temporada, Betsy en la 16ª, Terrance en el videojuego de Retaguardia en Peligro y Jason en la 23ª. Sin embargo, ver los nombres de personajes aún vivos marcados en piedra me desconcentró por un momento, tanto como para aumentar mi cautela. Vamos, nombres como los de Bradley Bigle, Topo Petusky, Annie Knitz o hasta el de adultos como el del profesor de carpintería, el señor Adler, o el del propietario ese del parque acuático de Orina estaban plasmados en aquel muro fijo de granito, lo cual no tiene ningún sentido pues, al menos hasta mi actualidad, esos personajes aún siguen con vida, o tal vez, no lo estarán por mucho. Si esto es un indicio de que el metraje se está encarando conmigo, mostrándome a las siguientes almas que dejarán ese mundo de papel, en lo que queda de serie me agarro de los huevos y me estampo contra la pared. Dudo que esta mierda sea tan anómala como para ser capaz de ver más allá del futuro. Sea como sea, la escena sigue pasando por los distintos cruces entre lápidas y estatuas hasta que, conforme pasan las escenas, el fotograma finalmente se queda quieto enfocando desde la lejanía un conjunto de lápidas autóctona demasiado familiar para mí, pues ya presencié cómo las tributaron y sepultaron en el pasado. Exacto, no cabía duda, eran las tumbas de Kyle, Cartman y Kenny, reposando en aquel lugar áspero y sombrío bajo la mano de Dios, con vistas de no volver a despertar. Podía confirmar esto tras que el fotograma se acercara a ellas cada vez más, mientras varios detalles se notaban tras la vista, como varias flores adornando el lugar, probablemente puestos por sus conocidos y familiares, hasta habían fotos apoyadas al lado de ellas como prueba de que vivieron una vez, antes de perecer como simples niños despreocupados, viviendo la vida plena y llena como niños, cualesquiera hubiesen estado haciendo sin pensárselo dos veces. La escena queda estacionada frente a las tres lápidas, sin ningún sonido estruendoso o cualquier distracción que lo sacuda de su toma, como si el espectador se hubiera decidido a marchar hacia allí para rendirles tributo también, sin tener que romper varias capas de ficción para conseguirlo. Era un momento que podía decir que me encontraba tranquilo. No era por el sonido, sino por lo simbólico que se sentía. Pobres Kyle, Cartman y Kenny. Realmente hubiera preferido esto. Que se tratase de una visita y ya, sin más complicaciones. Por supuesto, había más metraje de por medio, por lo que la toma no dura mucho estando allí y, mediante un efecto de zoom, la escena se enfoca directamente hacia el suelo de la lápida de Kenny, dirigiéndose a la tierra donde se encuentra enterrado él mismo. El zoom se intensifica a más no poder, pasando por debajo de la propia tierra y sumergiéndose muy por el subsuelo, en un profundo rastro de excavación subterránea, hasta dar finalmente con lo que quiere mostrar. Tras adentrarse más bajo tierra la toma se detiene para mostrar un ataúd, en las condiciones normales a los que podría considerar como uno. No creo que haga falta decir a quién le pertenece esta vez. El fotograma se queda parado observando aquel ataúd por al menos 5 segundos, hasta tomar la vista periférica desde arriba, donde se aprecia el pequeño crucifijo que lleva tras de sí. Entonces, muy lentamente, el fotograma realiza un acercamiento hacia la puerta del ataúd y la atraviesa como si de un ser tangible se tratase, mostrando al difunto descansando dentro de ella.
Por supuesto, me refiero a Kenny, al menos el cuerpo de un fallecido Kenny, con traumatismos apenas visibles, junto a un drástico cambio de texturas en su piel, viéndose más reseca por lo inerte que se encuentra. A partir de aquí el fotograma se queda quieto, enfocando lentamente la cara de Kenny, con sus ojos más cerrados de los que tenía en vida. No hay música en la escena y el sonido es inexistente, aunque eso es lógico pues bajo tierra los muertos no escuchan nada. Llega un punto en el que la escena queda fija mientras muestra un primer plano de la cabeza de Kenny, descansando en esa posición, sintiéndose un poco turbio por cómo se le ve esta vez, apagado y sin fundamentos, a diferencia de sus muertes anteriores que lo hacían ver más cómico. Si tuviera que describirlo sería como cuando asistes a un tanatorio y te decides por ver el rostro del difunto. Impresiona demasiado, ¿saben? No le recomendaría a nadie ver eso muy seguido. En fin, el fotograma se queda congelado frente a la cara pálida de Kenny en lo que parece ser una eternidad, mientras yo me preparo ante cualquier rareza que presente la animación. Y no fue para menos, el metraje no se mantendría callado por más tiempo. Tras 10 segundos de pura soledad, el rostro pálido e inerte de aquel Kenny se sacude levemente como si de una rama se tratase hasta que, sin previo aviso, despierta repentinamente pegando una fuerte patada en el propio ataúd a causa de la impresión, mientras empieza a respirar frenéticamente como si acabara de tener una horrible pesadilla. Vaya, al final resulta que Kenny seguía con vida después de todo, de alguna u otra forma él vivo se encontraba. Lo sé, uno no se debería sorprender ante esto si no conoce al personaje en profundidad, pues ya es bien sabido, sobre todo como cultura popular, que Kenny es incapaz de morir, da igual como lo intente o se lo plantee. Él siempre volverá a la vida pese a las circunstancias a las que se someta, una regla inquebrantable que South Park mantiene hasta el día de hoy. Una regla única en su tipo, no se puede tocar. De todos modos, aun si ya conoces este hecho de antemano todavía resulta inusual la forma en la que ha revivido esta vez. Se supone que en el show, a partir de la temporada 14, se nos revela que, cada vez que Kenny fallece fatalmente él renace dentro del vientre de su madre, despertando en la cama de su habitación como si hubiera estado durmiendo todo ese tiempo. Así es como en verdad ocurre en el show. No entendía cómo es que aquí ocurría de esa forma, no me creo que haya estado en coma durante todo ese tiempo y ni los médicos se hayan dado cuenta. Uno también podría hacerse el quisquilloso y decir que en las primeras temporadas Kenny renacía apareciendo de la nada sin que nadie se diera cuenta, como se mostró en el episodio Cartman's Mommy's Still Dirty Slut, por lo que igual esa característica era similar por aquí. Hombre, hay también quienes especulan que las primeras temporadas ocurren en universos diferentes al del resto de temporadas, por lo que igual todo resulta más confuso de lo que realmente suena. En cualquier caso, yo parecía asimilar esto mejor que Kenny, pues mientras veía cómo sus pupilas se movían equidistantes hacia todos los lados de su campo de visión, él me demostraba estar igual o hasta más confundido que yo al despertar en un lugar tan oscuro e inhóspito como lo era aquel ataúd del que había sido enterrado y recordado. Tenía la piel reseca, casi descompuesta, solo un ligero tono carnoso y amarillento grisáceo era lo que relucía de su carne mugrienta, algo normal pues recuerden que estaba muerto hace como 10 segundos atrás. Su ropa es la misma que utiliza la mayor parte del tiempo, ese abrigo naranja con capucha, solo que se muestra muy desgastada, con marcas de maltrato y desdiñe presentes en las diferentes intersecciones entre la tela y el hilo, desprendida de sus posiciones, hasta sus zapatos son apenas visibles. Su rostro se encuentra demacrado, largas ojeras se presentan sobre la superficie de su cara, junto a unos ojos carnosos muertos en vida, mezclados en sangre frente a la falta de hidratación severa. Mientras la escena transcurre se puede apreciar de ha perdido su mano derecha, su pierna izquierda está como medio torcida y una pequeña parte de su cabeza se encuentra abollada, el camión de carga sí que tuvo que ver mucho en que se viera en esas circunstancias. Kenny no parece sentir dolor, sin embargo eso no impide que suelte un pequeño grito de dolor antes de recobrar la consciencia y situarse en su posición. Él está muy confundido. No sabría decir si él tenía un indicio de dónde se encontraba, pero podía percibir en él una sensación de inseguridad tras que, al intentar levantar su cabeza tras mucha hiperventilación, se golpeara duramente con la puerta del ataúd, haciéndolo retroceder sobre la superficie de la lisa madera.
Un ligero gruñido sale de su boca, dándome a entender que él, pese a estar vivo, todavía siente dolor, aunque no se concentre en solo eso. Kenny dirige su mirada hacia todos los rincones de su posición en búsqueda de adivinar dónde se encuentra, tocando los laterales que se encuentran próximas a él, mientras golpea la parte delantera del ataúd con su pie derecho, confirmando el poco espacio que tiene para moverse. Confundido y percatado, empieza a asegurarse de que él se encuentre bien. Tan para su mala suerte, es ahí cuando se da cuenta de la mano faltante, pues al tocar con detenimiento su brazo derecho se da cuenta del hueso saliente y de los tendones que relucen tras un acercamiento más estrecho del brazo hacia sus ojos. Asustado por esto, Kenny pega un brinco golpeando su cabeza y su pierna izquierda otra vez, retorciéndose del dolor aún más. Aquí se da cuenta también de la situación de su pierna izquierda, obligándose a parar antes de que le duela aún más. Ahora más estable, queda rezagado en el ataúd, respirando y exhalando aire de forma más calmada, mientras procesa la situación en la que está él metido. El ritmo es muy constante, sus manos temblorosas se apaciguan de la oscuridad que acecha cada rincón del ataúd, mientras su sistema neurológico queda rezagado a no responder frente al pánico interno que fluye por sus venas. Kenny permanece exhausto en todo momento, sus órbitas oculares caen hacia abajo por la impresión, mientras no parece que pueda hacer más de lo que desearía poder hacer. Aquí es donde Kenny, con una entendible voz tapada, dice lo siguiente: ¿qué demonios está sucediendo? Antes de que el fotograma se aleje del cuerpo magullado de Kenny, una transición a negro invade la pantalla. Ese corte familiar sirvió para que pudiera relacionar varios cabos sueltos que tenía con el episodio anterior, aunque no sabría decir cómo me ayudaría. Una cosa estaba clara, Kenny seguía siendo tan inmortal como de costumbre, por lo que no tenía excusa para dejar de ver. Si él estaba vivo, entonces los demás podrían estarlo también. Segundo acto. Lucha. A 5 segundos de la transición a negro, una nueva frase rodea la pantalla, la cual solamente dice: 2 horas después. Seguido a eso, la toma vuelve a mostrar el conjunto principal de lápidas, con el día más soleado que la anterior vez, dándome a entender que ahora es mediodía. Las lápidas no presentan ningún cambio visual que importe mucho, por lo que la toma inmediatamente regresa hacia donde se encuentra Kenny, quien sigue atrapado dentro de ese ataúd. Él se encuentra recostado, con la mirada en el techo y sus manos reposando mientras respira el oxígeno que le queda dentro de allí. No dice nada, está muy pensativo. Con sus dedos toca lo que le queda de su mano derecha mientras empieza a tener recuerdos pasados. De la nada, varios flashbacks de episodios pasados se hacen ver durante la toma. No son nada del otro mundo, son solo clips de momentos de la serie en los que Kenny se encuentra feliz, pasándoselo bien con su grupo de amigos. Apostaría a que eso es lo que le gustaría estar haciendo en esos momentos. Los flashbacks uno a uno empiezan a intercalarse, los recuerdos de sus amigos pasan a los de su familia, después a los de su escuela, después a los del pueblecito, y así varían uno tras de sí. Finalmente, todo se detiene abruptamente para dejar paso a un último recuerdo suyo. Kenny ve cómo, a lo lejos de un fondo blanquecino, aparece la silueta de una persona que él conoce muy bien. Mientras el fotograma se acerca cada vez más a ella, te das cuenta de quién se trata. En efecto, Kenny recuerda a su hermanita Karen, quien no duda en girarse para saludarlo con una carita de felicidad mientras sonríe felizmente soltando una risita infantil. Los ojos de Kenny se quedan quietos contemplándola mientras dirige su mirada hacia sus magulladas manos. Karen. Llama su nombre con un hilo de voz. Un sentimiento de heroísmo empieza a resurgir de sus magulladuras mientras aprieta sus manos con fuerza. Tengo que salir de aquí. Kenny decide tomar cartas en el asunto y empieza a golpear de nuevo la puerta del ataúd, buscando a ver si existía una parte que fuera lo suficientemente blanda como para poder romperla con su mano. Tras analizar la superficie detenidamente, nota cómo, al fin, tras ejercer presión sobre una parte específica de la misma, esta emite un ligero crujido que llega hasta el exterior. Entonces Kenny, con su brazo derecho, cuidadosamente ejerce presión sobre la misma y, con un rápido movimiento de puño con el izquierdo, golpea aquella superficie temblorosa, sin apenas resultados. Él todavía insiste. Lo vuelve a golpear. Kenny golpea la superficie sin parar, por mucho rato, aunque use toda su fuerza en su estado no sirve ni para resquebrajar la dichosa madera. Kenny sigue golpeando el ataúd.
se pone cada vez más tenso. Empieza a intensificar cada vez más los golpes. Kenny lo golpea y lo golpea sin parar, llega un punto en el que los golpes que hacía eran tan fuertes que tuve que bajar un poco el volumen de mi ordenador, se notaba su desesperada lucha por salir de allí. Kenny continúa y continúa, cada vez más furioso pues los gruñidos que suelta se hacen más evidentes tras su rabia acumulada, aunque eso no detendrá lo que está a punto de perder. El sonido escalofriante de un hueso partido retruena sobre el interior del ataúd. Kenny, descontrolado por la furia, detiene su golpiza ante el inmenso dolor que fluye de su muñeca izquierda. Le duele muchísimo. Se le acaban de doblar dos dedos, el índice y el anular para ser más precisos. Reposa su mano por debajo de su cintura, retorciéndose de dolor tras la intensidad insoportable que genera. Ahora sabe que, al golpear cualquier cosa, aunque sea mínima, será suficiente como para que vea las estrellas de nuevo. Kenny se sigue retorciendo por el daño hasta que unos diminutos trozos de tierra caen sobre su cara, obligándole a callar. Kenny, intrigado, dirige su mirada hacia arriba, intentando comprender cómo es que acaba de caer tierra dentro del ataúd. Enseguida lo descubre. Resulta que el sonido de antes no fue solamente originado por el crujir de sus dedos. Allí, justo en la superficie donde había estado golpeando incansablemente, una pequeña pero distinguible grieta ancha se había formado en la puerta del ataúd, con la amenaza de extenderse más de lo que debía. Kenny al ver eso, se decide por tocar aquella grieta, rezando por no temerse lo peor. Una pésima acción de su parte, pues tan pronto como la tocó un flujo de tierra y arena provocó un agujero en el propio ataúd, cayendo a una velocidad muy peligrosa dentro del mismo. Kenny, ahora en un estado de pánico, intenta tapar el agujero con lo que queda de sus manos, apartándose de allí tras el dolor producido por la tierra rozando sus heridas, por lo que intenta buscar otra forma de taparlo. Tras un subidón de adrenalina se mira los zapatos, tienen el tamaño suficiente como para tapar el agujero y ahorrarle unas gotas más de oxígeno, por lo que, valiéndose como puede, logra quitarse el zapato de su pie derecho, tapando el agujero con éxito. Tras salvarse de morir en lo que podía haber sido su nueva tumba, cae rendido en el suelo, ahora con una idea más clara de la situación en la que se encuentra. Se queda quieto, respirando y exhalando frenéticamente durante al menos 5 segundos hasta que, por la rabia acumulada, pega su grito característico, un grito tapado, intensificado a la enésima potencia y con claros signos de agonía en él, mientras la escena se aleja por completo hasta la imagen con el letrero característico del pueblo, produciendo un efecto de temblor notable hasta que la imagen corta a negro otra vez. Durante ese nuevo intermedio volví a analizar lo que acababa de ver, pues ya no eran los efectos de sonido ni las tomas frenéticas de escena que quería resaltar, sino por los sentimientos que el propio Kenny liberó mientras se desquitaba con la puerta. Se siente muy extraño verlo de esa forma, aunque sigue mostrando espíritu de valentía que realmente posee a la hora de afrontar un problema, haciendo lo imposible para salir de allí, aunque tenga que romperse en trocitos solo para caber en el dichoso agujero. Este nuevo arrebato suyo logró captar más mi atención hacia el metraje, esperando a que, para el siguiente acto, las cosas le fueran mejor a Kenny, porque aunque pareciera que se le habían complicado las cosas, él tenía que salir de aquel hoyo si quería volver a verla de nuevo. Tercer acto. Abatimiento. Pasan otros 5 segundos en los que se vuelven a mostrar esa frase de 2 horas después, sin embargo presenta un cambio singular, pues se encuentra partida a la mitad, entre los bordes de la pantalla, como cuando reproduces una cinta de video y la imagen se tambalea. Creí haber visto algo escondido en la transición, sin embargo no sabría decir qué es lo que era, pues tan pronto como aparece el mensaje la escena muestra al conjunto de lápidas otra vez, esta vez con cambios visuales interesantes. El cielo está anaranjado, sin la presencia del sol y con las nubes disipadas, por lo que deduzco que está atardeciendo. Las fotos que acompañan a las lápidas se encuentran mal posicionadas, por ejemplo la de Kenny está de cara contra el suelo y la de Kyle está puesta de lado, solo la de Cartman se encuentra intacta, lástima que no pueda decir lo mismo de las flores. Varias de ellas se encuentran desperdigadas, con sus pétalos revoloteando sobre el suelo y la hierba, con el viento sacándolas del escenario. Antes de que pudiera barajar a los posibles responsables de aquella barbarie, la escena se dirige nuevamente hacia el ataúd de Kenny, junto a un zumbido callado pero audible.
En él, Kenny permanece tumbado de lado mirando hacia la nada en una de las esquinas, forjando una expresión de pena autogenerada mientras que sus ojos, más secos de los que antes estaban, se dejan caer hacia abajo como si estuvieran por salírsele de sus cuencas. Su rostro permanece congelado, sin molestarse en pestañear, como si acabara de fallecer, aún sin estarlo. De un momento a otro pensaba que su cara estaba por desprendérsele del cráneo por lo putrefacta que se encontraba, se sentía muy incómodo verlo tan dejado de sí. Toda su heroicidad, su lucha. Esa autodeterminación que se había impuesto para poder salir de allí, toda esa furia, se habían ido. Me gustaría pensar que igual estaba ideando otro plan de escape, pues en verdad verlo en esa postura fría, desanimada, rendida mientras contaba los segundos que le quedaban solo provocaba un nudo en mi estómago. El que fue una vez el ángel guardián de aquel pueblecito de Colorado se había rendido al fin, tanto en vida como en muerte. Muy exasperado, unos cuantos suspiros suyos me confirmaban esa cruel suposición mientras, en medio del zumbido calmado, una nueva voz se hace eco sobre Kenny. Te digo yo que no existe ninguna enfermedad que se llame Hanover, estúpido. Enseguida la reconocí. Era tan reconocible como para no pasarla de largo, y por supuesto que no fue la única. Cállate culón, te digo yo que existe, ya verás cuando mi padre vaya y te lo confirme en la jeta. Seguro Kyle, seguro. Antes de que sus ojos se abran más de lo que puede, la escena abre paso hacia un nuevo escenario, mostrando un nuevo flashback hacia el exterior. El flashback parece tener lugar dentro del episodio de Asperger's, cuando Kyle, Cartman y él mismo hacen novillos en horario de clases. Kyle está decidido en ir a su casa, mientras que Cartman sigue debatiendo con él. Kenny toma el papel del espectador, aunque eso no lo detiene a meterse en la discusión. «Guau tíos, guau. Esto es increíble», Kenny dice con su voz característica. ¿El qué? Que exista una enfermedad con ese nombre. Créeme Kenny, ni me creo las sandeces que este judío me mete cada semana, seguro que la puta de su mamá tiene algo que ver. Ya cállate Cartman. Aún ni hemos llegado, Kyle le responde. No, si no me refiero a eso, prosigue Kenny, dirigiendo su atención hacia Kyle. Kyle, si no te conociera pensaría que vas de rebelde por la vida. ¿Qué te ha dado ahora por hacer novillos en horario escolar? Bueno Kenny, verás, yo soy un tío muy simple. Yo viajaría por tierra, mar y aire con tal de callar al inflado de aquí atrás, que se queja más que una cerda dando a luz. Escucha imbécil. El inflado de aquí atrás si quisiera te metería un sopapo y te obligaría a comer chili picante, ten cuidado conmigo. Sí ya, seguro, Kenny dice eso mientras él y Kyle se ríen de Cartman. Ya. Jajaja. ¿Y tú para qué mierdas nos sigues la corriente Kenny? ¿Acaso tu familia es tan pobre que para comprarte esa mochila tuvieron que vender 3 riñones suyos y tu salchicha en la red profunda? Para tu información, mi salchicha se queda donde está, y segundo, no me voy a tragar las gilipolleces semanales del señor Garrison, ya me tuvo bien aburrido el día que lo dejó su anterior novio y lo pagó con todos nosotros durante 2 horas y media. Sí, ya ves, menudo coco liso. Ambos se ríen del gusto. No obstante, Kyle divisa a alguien desde lejos. Oh mierda, dice Kyle. ¿Qué pasa? Tenía razón, ¿verdad? Cartman le responde. No, Kyle le responde de vuelta. Miren allá, al frente. Kenny dirige su mirada hacia donde Kyle está señalando para saber qué le preocupa. Cartman y Kenny enseguida notan en la lejanía al oficial Barbrady, quien se encuentra al otro lado de la carretera, haciendo sus labores de policía como de costumbre. ¿Y? ¿Es el oficial Barbrady? ¿Le tienes ahora miedo al bola de sebo ese? Cartman, si el oficial Barbrady se entera de que acabamos de hacer novillos, nos mandará directamente a la escuela, no tiene que v. Oigan ustedes. El oficial Barbrady se da cuenta de la presencia de los chicos en aquel pasaje matutino. Mierda, exclama Kyle. No son horas para estar afuera, deberían estar en la escuela. Buen trabajo imbécil, nos acaba de descubrir. Al carajo, que ahí viene el oficial. Los 3 niños dan media vuelta y huyen despavoridos de la gente, quien no se queda con los brazos cruzados. ¡Ey! Vuelvan aquí pequeños bastardos. Joder, Barbrady sí que ha estado entrenando últimamente, está que nos va a alcanzar. Muchachos. Buen trabajo idiota, no estaríamos en esta situación si tú tan solo hubieses aceptado el hecho de que no existe ninguna enfermedad que se llame Hanover, judío estúpido.
Ya te estoy diciendo, culo gordo, que te... Muchachos. ¿Y a ti qué te pasa? ¿Qué es esa mierda que se acerca de frente? ¿El qué? Yo no veo nada. Mierda, Quill. El sonido de choque generado porque el camión se descarrilara y chocara contra ellos fue suficiente para que pegara un brinco del susto tras que Kenny gritara a todo pulmón. El recuerdo de ver cómo él mismo moría en aquella situación lo asustó de tal forma que empieza a moverse de forma errática y violenta en el ataúd, golpeando en todas las direcciones con lo único que le quedan de sus extremidades. Se golpea por todos los sitios, tanto en su nuca como en las piernas, propiciándose un fuerte dolor físico mientras libera toda la rabia que se acumula tras su nula esperanza de salida. Kenny se desgarra y arremete con todo el ataúd hasta que llega a un punto en el que, simplemente, no le quedan más fuerzas ni para respirar, y detiene su movimiento mientras exhala lentamente a causa de la adrenalina. Él, cansado y demolido, vuelve a mirarse las manos, con una mueca de conmoción visible en su rostro. Después remordimiento. Enseguida tristeza. Antes de que pudiera derrochar alguna lágrima, Kenny se tapa la cara con sus manos y se pone a llorar, de forma muy rabiosa, ni siquiera podía mentir que lo hubiera visto llorar antes así. Simplemente no era propio de él. Es entonces cuando Kenny, entre tanto sollozo, dice una frase que, aunque es apenas audible, es lo que más grabado tengo de todo el dichoso metraje. Por Dios. Oh Dios. Por favor. Solo libérame. Solo haz que pare de una vez. Kenny, adolorido, se pone en posición fetal, inclinando su cabeza entre sus rodillas y se queda frustrado allí en silencio mientras la escena se aleja de él, con el eco de su llanto predominando en el páramo subterráneo hasta esfumarse a negro por 50ª vez. Esta vez tuve que parar la reproducción porque necesitaba canalizar todo lo antes mostrado. ¿Por qué Kenny de un momento a otro se había decidido por dejarlo pasar y ya? No es que Kenny sea mi personaje favorito, ni mucho menos, pero verlo en esas circunstancias tan derrotistas, eran suficientes como para partirle el alma a cualquiera. Aquí fue cuando me empecé a preocupar. Claro, por supuesto que Kenny es inmortal, si se muere allí debajo podrá volverlo a intentar otra vez. Pero entonces recuerdo sus anteriores súplicas. Libérame. ¿Qué está reteniendo a Kenny para que salga del ataúd? ¿Qué quiere el episodio que tenga que conocer de él? Esas eran preguntas de las miles que me formulaba dentro de mí, mientras mi cabeza se quemaba de tanta nula respuesta. Cuando me había dado cuenta, había vuelto a poner en marcha el metraje, dudando de que si fue una buena idea finalizarlo entre la oscuridad de mi habitación. Sin embargo, yo permanecí firme. No era por compromiso, solo quería ver si él podía salir de esa tumba. Tenía la esperanza de que saliera. De que pudiera ascender, como el temido ángel que era. Durante ese corto periodo de tiempo empecé a barajar los posibles finales que me llegara a mostrar, mientras me preparaba lo mejor que podía para afrontar los horrores que me llegaran a venir por encima. Cuarto acto. Cambio. La rutina de los 5 segundos se hace más evidente tras que la frase de 2 horas hiciera su aparición nuevamente. Sin embargo, tan pronto como apareció, tuve que apartar mis ojos de la pantalla tras el insoportable estallido lumínico que liberó el intermedio tras de sí. El mensaje en el intermedio apenas era entendible, pues la misma se rompía y se desarmaba alrededor de la pantalla junto a más errores topográficos, mientras permanecía oculta tras la estática pixelada y multicolor, bien borrosa y apenas reconocible, junto a los fuertes zumbidos erráticos que ponían en peligro tanto a mis auriculares como a mis oídos. La sensación que producía aquel estallido gráfico era comparable a los errores que producen esos cartuchos de videojuego cuando empiezan a tildar, mezclado con la distorsión de una cinta en mal estado. Es un sonido insoportable, me hubiera quitado los auriculares si no hubiera durado los 10 segundos en los que se mantuvo autodestructiva hasta que el inevitable cese negro detuvo la explosión fotográfica. Con mis oídos ya abiertos, vuelvo a dirigir mis ojos hacia la pantalla de mi ordenador, solo para contemplar lo que describiría como un paisaje desolador. Como de costumbre, la escena regresa al cementerio, con el conjunto familiar de lápidas en su sitio, sin embargo el ambiente del que se ceñían era tan, pero tan lúgubre, que parecía el resultado catastrófico de haberse usado como escenario de una guerra pronunciada. Ese rojo sangre invadiendo el tapado cielo. Ese pasto seco tragándose la tierra mientras se mezclaba con la sangre mugrienta derramada sobre la misma.
esa espesa niebla ocultando los horrores que aguardaban detrás de su tela imaginaria. Era un ambiente muy familiar, demasiado como para no dejarlo pasar. No, ni las lápidas quedaron inmunes. Todas las flores, todos los tributos que una vez decoraron aquellas piezas de granito fueron despojadas y arremetidas contra ellas, las cuales venían provistas de moho y marcas de rasguños en sus superficies rocosas, como si un grupo de pandilleros hubiera provocado ese disturbio inmoral. Las fotos, ahora que recuerdo las fotos tampoco se salvaron, pues parte de la foto de Kyle había sido arrancada violentamente mientras que la de Cartman estaba tan cambiada que apenas podías decir que era él. El sonido consistía entre una remezcla del fuego producido por una fogata, acompañado del retumbe de tambores que se intercalaban frente a los cuchicheos inentendibles que resonaban sobre todo ese paisaje desolador. Es a partir de aquí donde la escena, durante un corto periodo de tiempo, cambia para mostrar el propio ataúd desde el exterior, durante 4 segundos hasta mostrar finalmente su interior. Para mi grata sorpresa el mismo se encuentra vacío, tan solo la perspectiva de la pared del frente y la puerta es a lo único que enfoca el fotograma. No sabía qué estaba ocurriendo, durante varios segundos me preguntaba si el metraje lo había pausado sin querer. Sin embargo, todas mis dudas se congelaron al instante. Kenny, sin previo aviso, salta repentinamente de la escena, con movimientos muy agitados mientras se agarra del cuello con fuerza, con su piel tornándose de azul mientras sus ojos saltones no quitan su mirada de la mía. Al borde de un colapso respiratorio, Kenny no deja de convulsionar peligrosamente mientras sangre chorrea de sus fosas nasales, a la par de que un burbujeo amarillento emana de su boca, como si la rabia misma se la hubiera apoderado. Kenny no logra contenerse y se empieza a asfixiar, quiere gritar pero sabe que una sola exhalación basta como para soltar lo único que le queda de oxígeno, solo se desquita gimiendo eufóricamente de dolor. Al son de su tambaleo compulsivo la única pista que se reproduce en todo ese segmento no era nada más que la de un fuerte zumbido distópico sacado de la ralladura de un tocadiscos, que se entremezclaban con la de una cinta desenroscada, una licuadora atrancada y el roce contra una pizarra, todo esto sumado a más cuchicheos inentendibles que competían por ver quién provocaba la tempestad acústica más ensordecedora. Básicamente era un cóctel que mis tímpanos a duras penas soportaban, y que Kenny se volviera igual de inquieto que el entremezclado infernal no ayudaba a calmar la tensión. Todo pasa más lento, la escena pretende ir rápida pero entre los segundos que pasan las compulsiones de aquel agónico Kenny se volvían cada vez más desenfrenadas, sentía que todo se volvía demasiado lento. Los colores se intercalan. Es casi el momento. Kenny se empieza a ahogar con su propia saliva, mientras su piel se pone más azul, llegando a un tono púrpura de tanta nula respiración. Varias palabras intenta formular, llegando a formar frases como, no quiero. No puedo. Aire. Joder. Necesito respirar. A Kenny se le agota el tiempo. Está a punto de perecer. Kenny con apenas fuerza se apoya en el zapato que tapaba el agujero, quedándose quieto mientras la imagen se empieza a tambalear junto a él. El sonido ensordecedor se disipa mientras se reproducen los latidos de un corazón que está por estallar. Sus pupilas se dilatan. Está cerca, demasiado cerca. Con Kenny en apuros, yo también podía sentir un nudo, cerrando mi garganta tras que aquellos latidos se hicieran cada vez más intensos. Los segundos pasan, su agonía aumenta. Lágrimas caen de sus ojos, él no quiere desfallecer. Esto es ilógico. ¿Por qué Kenny tenía miedo de morir esta vez? Él ya ha muerto muchas veces, ha visitado tanto el cielo como el infierno, hasta sabe cómo se siente ser un espíritu. Él sabe que volverá a la vida. Ese ha sido siempre su legado. Su capacidad, su maldición. Da igual cómo te lo plantees, si él podía regresar tras esto, entonces podía volver a intentarlo. Entonces ¿por qué no hace nada más al respecto? Vamos, no necesita más que eso. A Kenny solo le hace falta respirar. A Kenny solo se le escapa el aliento. A Kenny solo le hacía falta volver a ver a su familia. A Kenny solo le faltaba tumbarse en su sucia cama del chatarrero que tenía por hogar. A Kenny solo le apetecía hacer trastadas con sus amigos de nuevo. A Kenny solo necesitaba verla sonreír otra vez. Necesitaba protegerlos. Necesitaba salvarlos. Al patético ingrato de Kenny solo necesitaba tener las agallas suficientes para regresar una vez más.
Antes de que pudiera dar su último aliento, Kenny formuló dentro de lo que cabía de su propia voz una última frase, mientras se agarraba del zapato con fuerza. No quiero volver, tan solo déjame salir de aquí. Tras decir esto, Kenny, con todas las fuerzas que le quedaban, tira del zapato y lo libera del agujero, provocando que el potente flujo de tierra inundara todo el interior del ataúd, llevándose a Kenny tras de sí. Los latidos se intensifican, Kenny empieza a tragar mucha tierra mientras el aire se le desprende de él, tan solo el sonido de la tierra cayendo es lo único que se escucha. Entonces Kenny pega un último grito. Los latidos llegan a su tope. La tierra domina el ataúd. La estrepitosa acústica se queda en una línea sola. Todo se exaspera. Luego se calma. Aparece un latido más. Después silencio. La escena toma la perspectiva del ataúd desde arriba, donde se ve ya lo evidente. Kenny, aquel ángel que juró ser el símbolo de su ciudad, muere sepultado por la tierra del cementerio. Solo para dejármelo más en claro, la escena muestra un primer plano del rostro de Kenny, cubierto de toda esa tierra con uno de sus ojos sobresaliendo sobre ella. No se produce ningún saliente ni el metraje se vuelve a ralentizar, mientras me quedo paralizado observando su pupila. La escena lentamente se oscurece hasta quedarse totalmente a negro. No aparece nada sobre la lejanía. Tan solo un leve sonido infinito se mantiene vigente ante la toma. Espero incrédulo a su retorno hacia la vida. No obstante, el metraje todavía contiene un as bajo la manga. La escena enseguida me muestra su último mensaje, uno que no se anda con rodeos. Ahora. Tras esto no parece haber nada más en la negrura. A simple vista no se encuentra nada que llame la atención, con excepción de un puntito anaranjado flotando hacia la lejanía. Conforme pasan los segundos, el fotograma se acerca cada vez más a él, hasta que finalmente, sabemos de quién se trata. Es Kenny, completamente normal, sin lesiones ni nada que indicase su anterior sepultura, flotando alrededor de la nada absoluta. Igual era su espíritu, pues la transición anterior daba por hecho que lo era, sin embargo no habían ángeles en bikini sumergidas en el mar de nubes, el vórtice candente de almas no se hacía de ver y las finitas estrellas no brillaban frente a la eterna oscuridad. Solo eran Kenny y su ser, divagando por aquel vasto limbo de vacío negro. Kenny, confundido, mueve su cabeza hacia sus lados, esperando a lo que tenía que ocurrir, que su inmortalidad hiciera su efecto una vez más. Sin embargo, una mirada atónita de Kenny me informaba de que, por esta vez, su don no lo haría regresar. Tras que Kenny dirigiera sus pupilas hacia arriba de la escena, enseguida supe que no estaba del todo solo en ese limbo infinito. Escondido tras las sombras, la silueta de un ser desconocido se hace notar, mostrando a duras penas su rostro y su boca, con sus ojos como únicos vestigios de su inmensa proporción, mientras se intentaba asimilar con la propia oscuridad. No sabría cómo describirlo de una forma más directa, ni siquiera sabría decir si Kenny lo había visto desde antes de su entierro o durante sus muchas escapadas hacia el inmenso paraíso. Sí, por supuesto que ese ser desconocido le habló, no con unas palabras muy esperanzadas hacia su inhóspita situación. Vaya, vaya, vaya. Pero mira que tenemos, un alma perdida, divagando sobre mi reino, confundido y rezagado, tu revuelta se ha anulado, de tu condición has abusado, los dos reinos te han exiliado, se han cansado ya de ti, ni les preguntes por su ausencia, del dolor te cobijas, de tu sufrimiento te desvelas, está claro que tu paz, es tan fugaz como una vela, te ves patético, te sientes muy mal, aún sin embargo, a algo te debes resguardar, mantente intacto, no intentes sublevarte, deja que la oscuridad te paralice entre nervio y aguante. ¿Sabes qué pasa cuando no te quieren en ninguna parte? Todos caen ante mí, a rendirme un homenaje, mantente aún intacto, mantente sumiso, deja de ser lo que eres, ya no eres quien alentas ser, ahora volverás, conmigo y mi Leviatán, aquí no regresarás, ya formas parte de él también, grita, llora, reza como quieras, yo no soy quien, te advertirá de su inutilidad, si quieres grita, grita en cuanto puedas, antes de que te des cuenta, querrás descansar en paz. Mientras aquella entidad decía esas palabras, la imagen quedó fija en Kenny todo el tiempo, mientras tiraba con fuerza de los hilos de su abrigo la imagen empezó a distorsionarse severamente junto a él y a su circunstancia. Su rostro empezó a desmarcarse, toda su composición se deformó mientras la imagen se difuminaba con colores estridentes, era como si se estuviera cayendo a pedazos.
Antes de que mis auriculares reventaran por el chirrido de la distorsión, Kenny pegó un grito insoportable que logró provocar otro estallido multicolor alrededor de toda la pantalla de mi ordenador, antes de que la escena se cortara a negro de golpe. Me rehusé a quedarme viendo la pantalla por más tiempo, me hubiera dado un ataque epiléptico si no hubiera apartado mi vista a tiempo. Todo vuelve a verse vacío, más de lo que antes prefería no haber mostrado, hasta que después de 10 segundos de silencio repentino, la escena regresa por última vez a las lápidas de turno. Esta vez, el cielo se encuentra vagamente iluminado, pues el predominio de la noche es evidente. Las fotos, todo lo que antes rendía tributo a los difuntos, han sido removidos y la inscripción de las mismas a duras penas se lee. Nada parece formarse sobre las montañas, nada pesadillesco toma forma en el ambiente, todo indica un cementerio solitario a la luz de la luna llena. Se está bien tranquilo, hasta los grillos cantan y todo. No obstante, la escena hace de las suyas y enfoca de nuevo en la lápida de Kenny, posicionándose en la zona de tierra enterrada. El ataúd es apenas visible, inicialmente la tierra de la propia lápida parece temblar un poco hasta que, por debajo de la misma, un brazo oscuro y deforme emerge de la superficie. Después otro. Enseguida una cabeza. No pude distinguir bien su rostro, pues la toma cortó a negro antes de que pudiera describir lo que era. Honestamente, no sabía cómo tomarme todo esto. Kenny al fin había salido de allí, pero no me daba una sensación de alivio en lo más mínimo. La forma en la que agonizaba por cada segundo que permanecía encerrado. El grito que desató tras fragmentarse en aquel vacío oscuro. Ahora esa cosa que había salido de su tumba. De por sí nada de lo antes mostrado tenía sentido, mucho menos una explicación tras de sí. Aún con todo, de una cosa estaba seguro. Y es que fuera lo que hubiera salido de aquel ataúd. Ya no era Kenny en absoluto. Acto final. Reencuentro. A ratos me cuestiono si aquel metraje fue también un derivado de la conversión fallida del episodio, pues cuando supuse que la misma estaba por acabar, la escena cambió una última vez, solo para mostrar la casa de Kenny, bajo la merced de la susodicha noche. La imagen se queda quieta, enfocándose desde su posición hacia el interior de la casa, mientras mostraba a todos sus huéspedes, quienes se encontraban tranquilamente durmiendo, sobre todo los padres de Kenny, hasta llegar a la habitación de Karen. La escena permanece quieta en la habitación de Kevin y Karen, con Kevin muy sumido en su sueño, mientras que Karen se esfuerza por estarlo también. Varios ángulos de cámara se realizan, solo para enfocarla más de cerca, hasta que ella es abruptamente despertada por el abrir de una ventana. El brillo de la luna cae sobre sus ojos, mientras se los intenta esclarecer se da cuenta de la obvia sombra que queda reflejada sobre la superficie de su cama. Ella misma, ensimismada, sale de sus sábanas para poder distinguir bien al responsable de su despertar, aún frotándose los ojos por lo cansada que se encuentra. No es hasta que se los acopla a la realidad cuando se queda quieta tras ver a quien reposa sobre la entrada de la ventana. Al principio se muestra incrédula. Después sorprendida. Finalmente se calma tras reconocerlo al instante. «Oh. Eres tú». Dice esto mientras pone una carita feliz. No entendía a quién se refería, hasta que un vistazo hacia la ventana bastó como para que me quedara quieto en mi sitio. Sobre la cornisa de la ventana reposaba aquel ser que emergió del ataúd de Kenny, en una pose similar a como Mysterion tiende a resaltar por cada momento en el que se decide a aparecer. Se encontraba cambiado, demasiado como para relacionarlo con él. Toda su piel estaba sombreada, no podía decir si se estaba agarrando bien de la cornisa pues parecía fundir sus extremidades sobre la misma, como si de él emanara un líquido pintoresco que se aferraba a la superficie con propiedades similares a los de una sombra común y corriente. Sus detalles, toda su apariencia y su rostro, se esconden tras aquel manto líquido oscuro que lo recubre a él y a su cuerpo, solo un gran glóbulo ocular es lo único que sobresale del mismo, mirando tanto a Karen como a mí tras que la toma quedara fija delante suya. No sabría decir qué mierda se supone que era, ni siquiera podía estar cómodo viéndolo, pues el metraje enseguida empezó a rebajar la calidad de su imagen mientras el sonido de estática progresiva aumentaba por más tiempo que permaneciera enfocándolo. Nunca sabré el motivo por el que Karen identificó a esta cosa como a su ángel guardián, pues antes de que supiera más de aquel encuentro misterioso la escena corta a negro una última vez, junto al sonido y a la imagen, solo para dejar rular los créditos al fin.
La música es inexistente conforme los créditos pasan, los mismos están inalterados y se ven como cualquier episodio promedio de South Park posee. El silencio muerto abunda mientras los créditos finales aparecen y desaparecen para dejar paso a la nada absoluta. Los segundos finales del metraje no terminan con un mensaje confuso, ni con un grito de desesperación, sino mostrando una foto singular, la cual se acerca a la pantalla tanto inclinada como lentamente. Era la imagen en foto de Karen y su hermano Kenny, juntos mientras se perdían por aquel bosque, como se indicó en aquella galería de imágenes. Karen muestra un rostro neutral mientras Kenny, apenas visible, se inclina contra el cámara que osa fotografiarlos en aquel espeso bosque al anochecer. La foto se acerca lentamente hacia la pantalla cada vez más y más, hasta que el metraje termina finalmente. Tras esto, lo único que podía hacer era quedarme viendo la pantalla, incrédulo ante todo lo que acababa de ver, antes de que la propia aplicación se cerrara sola junto al metraje oculto. No quedó guardado en el disco, por si se lo preguntan. Tan solo podía dejarme ensordecer por un leve sonido de estática que se disipaba sobre mi oído, antes de apagar el ordenador y cubrirme de la oscuridad de mi habitación. No quise mirar a mis lados y me rehusé a intentar ver eso otra vez. No quería volver a sentir la sensación de que estaba siendo observado. Eso sí, el calor se volvió muy pesado, tan asfixiante como si me quedara encerrado en ella. Y bueno, eso es todo lo que tengo que decir con respecto a Buried Angel. Un metraje escondido dentro del archivo de Smiling Cherub que parece explicar el motivo por el que Kenny no revivió esta vez. Al final te enteras de que la única razón por la que Kenny no se pudo salvar del accidente fue por estar reviviendo una y otra vez, dentro de aquel ataúd, enterrado, quedando tanto muerto como vivo a cada rato, en un ciclo sin fin mientras su cuerpo se descomponía con el paso del tiempo y la naturaleza. Como Kenny no se rendía, siguió y siguió reviviendo hasta prácticamente abusar de su poder, dañándose aún más por cada vez que volvía a la vida, hasta prácticamente convertirse en un muerto viviente. No haría falta recordar cómo fue su desenlace, ya lo acaban de leer. ¿Qué debería decir con respecto a todo esto? Bueno, sería muy sensato decir que estoy intrigado. Sin embargo, no en el mal sentido. Es muy bizarro, lo sé, tanto su origen como su trama son extraños, pero no me dejó con una sensación negativa como Smiling Cherub me dejó en su momento. Tampoco diría que fue positiva, ni mucho menos. Pero podría decir una cosa. Me reavivó el interés. Suena estúpido, lo sé, pero creo que he subestimado al archivo en sí. No creo que sea tan pirata como una vez lo etiqueté. Se siente muy raro. Que algo como esto logre materializar contenido de ese estilo es algo que hasta me intriga. ¿Quién metería una proeza informática como esa en un burdo disco pirata para venderlo? Todavía recuerdo la noche que vi el metraje oculto. Fue una de las pocas noches que no logré tener pesadillas. Tampoco soñé con nada en específico, solo recuerdo ver oscuridad. Esa ahogante oscuridad. No era un sueño feliz, pero sí uno reparador. Me siento impresionado. Parece que el episodio esconde más de lo que aparenta. Tengo claro mi objetivo a partir de aquí. Experimentaré con el archivo, no cabe duda que lo haré. Si el archivo produce cosas de este calibre, igual él mismo me llevará hasta su responsable. Eso tiene que ser. No esperen más posts sobre mí en un buen tiempo, lo más probable es que esté tanto ocupado por la universidad como tratando de, entre prueba y error, sacar más información tanto del archivo como del episodio. Este será el propósito de estos posts. Mi cometido, mi investigación. Volveré alguna que otra vez, al menos cuando haya algo que merezca la pena contar. No se me olvida. Cuídense. Víctor se encontraba sentado en su habitación, hojeando los comentarios de sus posts y de su video de YouTube, sin nada particular o interesante que le pudieran ofrecer. Él mismo, estando muy aburrido, recuerda que es casi hora de andar en bicicleta, por lo que apaga su ordenador, se pone los tenis y se dispone a abandonar la casa. Justo antes de que pueda sacar sus llaves, el teléfono de la casa empieza a sonar. Molesto por el pitido, se acerca al teléfono pensando que se trata de otro número publicitario como los muchos que han sacudido tanto a la casa como a su línea telefónica. Sin embargo, tras revisar el número de teléfono a fondo, se da cuenta de que no es uno cualquiera, sino el de la casa de Jerome.
Víctor, sorprendido, se pregunta por qué Jerome le estaría llamando a su familia, sabiendo que Jerome se ha abstenido de responder a sus mensajes. Sin embargo, no se hace dudar y aprovecha la oportunidad, cogiendo el número y esperando a su respuesta. Buenas tardes, ¿quién es? Oh, no, por Dios, no. Disculpe. ¿Cómo han podido hacer esa salvajada? Jerome. Oh, por Dios, Jerome. Espere. Señora. ¿Qué es lo que le pasa? Un momento, ¿quién es usted? Soy Víctor, de la familia de los Arlen. Acierto, eres tú. Qué bueno que has cogido la línea. Sí. ¿Y quién llama? No me reconoce. Soy Amanda. La madre de Jerome. Oh sí, claro, Amanda. Bueno. ¿Por qué llama al teléfono fijo de mi casa? Si Jerome quiere algo, que me hable por correo al menos. Oh Dios, tú tampoco lo sabes, Dios. Hablando de Jerome, ¿podrías decirle que revise su buzón de mensajes? Le llevo escribiendo desde hace un par de semanas y él no. No creo que puedas porque él... Un momento. ¿Está llorando? Víctor, escúchame, tú y tu familia tienen que saber esto. ¿Saber el qué? Ya sabemos que han subido el precio del gas. Acaba de ocurrir una tragedia. Espere, ¿una tragedia? Mis padres no están ahora mismo aquí, ¿puede decirme qué pasó? Es acerca de Jerome. Sí, ya sé, eso iba a comentarle. Espere, Jerome. ¿Qué sucede con él? Lo que pasó es que él... Un momento. ¿Qué está diciendo? está desaparecido. Desaparecido. ¿Cómo que desaparecido? ¿No se encuentra en su casa? Pues llamen a las autoridades. ¿A qué esperan? Puede que ellos hagan algo. Víctor. Dije que lo estaba. Yo si estuviera allí ya... ¿Cómo? ¿A qué se refiere usted? Víctor, por favor. Esto me cuesta contarlo incluso a ti, escúchame atentamente, por favor. Vale, perdóneme. Calmémonos un momento. Ok. ¿Qué le ha pasado a Jerome? Hace como unas 2 semanas atrás, sus compañeros de universidad nos notificaron que él no había regresado a su piso de estudiantes. Nos preguntaban si él había regresado a nuestra casa, cosa que como entenderás no ocurrió. Lo comprendo. Intentamos llamar a su número de teléfono, fuimos a cualquier lugar donde él pudiera estar, pero fue inútil. Enseguida nos empezamos a preocupar, por lo que llamamos a la policía. Ellos estuvieron buscando durante semanas, analizaron su registro de contactos, su historial, intentaron ubicar su localización con el GPS de su móvil, pero era imposible. Era como si se hubiera fugado de la ciudad. Pero, los policías... ¿no buscaron más allá de la meseta? A eso es a lo que voy, la policía decidió entonces buscar más en las afueras, mientras nosotros teorizábamos que igual se había extraviado por el bosque. Sin embargo, al final Dios, encontraron. ¿Cómo? ¿Cómo que lo encontraron? Tras que buscaran más allá del bosque, ellos divisaron una casa rural que estaba abandonada, por lo que decidieron investigar en él. Allí fue donde lo encontraron. Espere, por favor. Lo hallaron. Muerto. No. Eso es imposible. Lo encontraron así hace 2 días. Apenas era reconocible. No, tiene que ser una broma. No lo es, aunque tampoco es a lo único por la cual es esta llamada. ¿A qué se refiere, señora? Ellos han estado analizando sus pertenencias. Han visto los mensajes que le mandaste. Quieren hacerte varias preguntas. Víctor se estremece, con sus pies pegados al piso, mientras escucha un par de golpes llamando a la puerta de su casa.